Breve historia económica argentina. A lo largo de esta historia, Argentina pasaba de proteccionismo a liberalismo. Trajo como consecuencia que las políticas económicas de este país nunca se pudieron alcanzar con el tiempo y dejando al país sin una actividad económica. La crisis económica que el país está sufriendo actualmente. En 1822, las Provincias Unidas del Río de la Plata, como eran conocidas en ese entonces, funcionaban de una manera particular bajo el mando de Buenos Aires, aunque todas las provincias son independientes. Buenos Aires era el único puesto importante. Todo esto cambió por el gobernador Martín y aconsejado por el ministro Rivadavia. El 19 de agosto de 1822 se sancionó una ley que facilitaba la crisis en 1826. Bernardino Rivadavia fue el primer presidente argentino. En 1827 se desarrolló en Buenos Aires un proceso de reforma que abarcó los ámbitos militar, económico y cultural. En 1835, el gobierno de Rosa, la Ley de Aduana de 1835, estableció un sistema proteccionista para la economía de la Confederación Argentina. En 1860, el país cambió y fue la reforma constitucional argentina en el estado de Buenos Aires. En 1890 se conoce como pánico a la profunda depresión que derivó en una crisis económica y financiera que afectó a Argentina durante la presidencia de Miguel Juárez. Ocasionó la quiebra del Banco Nacional. En 1900 la economía argentina había dejado atrás los problemas de la crisis de 1890. Y en 1900 unieron las exportaciones de carnes congeladas. En 1904 se llevaron a cabo para determinar el sucesor de Julio A. Roca. Manuel Quintana resultó triunfo en todo país, menos en Entre Ríos. En 1923, la sociedad argentina atravesó en la primera década de este siglo un sostenido crecimiento económico. Y en 1929 se produjo una quiebra del mercado de valores en Nueva York. Produjo una desorganización de la economía que afectó a los productores de alimentos y materias primas. La Argentina fue uno de ellos. Y en 1933, la década infare, que comienza de 1930 a 1943, justo dispuso la recomparación de la Argentina a la Sociedad de Naciones. En 1948, el primer gobierno de Perón a la gestión de Juan Domingo Perón. La economía funcionaba a plena utilización de la capacidad instalada. En 1955 fue el golpe de Estado, que fue una solicitación cívico-militar que derrocó al gobierno y escabezado por el presidente Juan Domingo Perón. En 1958, Arturo Frondizi fue elegido presidente de Argentina 1958 a 1962, con la entrada de extranjeros y la integración de agro, la minería, la ciencia, las industrias y tecnologías. En 1968 la inflación disminuyó y mejoró el balance de pagos, crecimiento industrial. Crecieron las importaciones de materias primas y de bienes. En 1976 era propicio a un golpe militar, aumentó los ingresos en materia tributaria y bajar el gasto público. En 2000, Fernando de la Rúa tuvo que afrontar una doble crisis política, los grandes aumentos. En 2001, la crisis financiera generada por la restricción a la extracción de dinero en efectivo haya sido el peor derrumbe social de la historia argentina. De 2003 a 2017, Néstor Kirchner, Argentina comenzó a recuperarse de una de las peores crisis económicas y políticas. En 2017, Cristina Fernández fue la recuperación de la economía y en 2015, Mauricio Macri, Cambiemos, vio empeorar algunos aspectos clave de la economía, como es el caso de la pobreza y la inflación. Y 2019